Bienvenidos a un episodio nuevo de Vuelvo a casa. Recuerda que seguimos en esta temporada con la intención de conocer la persona de Jesús. Cristo, anhelo conocerte. Y recuerda que no es solamente conocer lo que hizo, sus milagros, aprendernos las frases que dijo, sino que nos detengamos en cada uno de los encuentros que Él tuvo a través de los evangelios y que con atención comencemos a darnos cuenta de que Jesús se encuentra con las personas y no es de manera superficial, sino que siempre era intencional. Cada encuentro que él tenía con alguien nos revela algo de él, de su persona. Y hoy quiero que podamos aprender un poco del encuentro que tuvo con Felipe. Su encuentro con Jesús fue muy breve, pero Jesús prácticamente solo le dijo unas cuantas palabras. En Juan 1:43 dice que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Esta frase, Jesús halló a Felipe y le dijo, sígueme. La leí y pensé, ¿por qué Juan decidió contarnos que Jesús halló a Felipe? ¿Por qué no simplemente dijo que Felipe comenzó a seguir a Jesús? ¿Por qué es importante para Juan decirnos que Jesús lo encontró? Y creo que aquí hay algo que podemos descubrir. Quizá cuando pensamos en nuestra historia con Jesús, solemos comenzar por admirarnos nuestras acciones humanas, o sea, lo que hicimos nosotros. Yo lo busqué, yo decidí acercarme, yo decidí creer, pero Juan nos invita a mirar esta historia desde otro lugar. Jesús halló a Felipe. Y tal vez hoy podemos recordar que antes de que nosotros comenzáramos a buscar a Jesús, Él ya sabía dónde encontrar. Antes de que tú decidieras buscarlo, Él ya sabía dónde encontrarte. Otra cosa que me parece muy importante en Juan 1:43 es que este versículo comienza diciendo Juan, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y ese pequeño detalle me parece muy importante porque dice quiso ir. Y Jesús no está caminando sin dirección, no andaba de aquí para allá, viendo si algún hombre le parecía bien para ser su discípulo. No estaba simplemente pasando por ciertos lugares. Jesús nos muestra una intención y Juan narra esa intención al poner este tipo de palabras. Quiso ir. Y después es cuando nos dice, y halló a Felipe. O sea, primero Jesús quiso ir, después Jesús halló y finalmente Jesús llamó. Eso nos muestra algo bien hermoso de Jesús y es que Jesús conoce hacia dónde va y conoce a quién está buscando. Esto no significa que cada encuentro de nuestra vida pueda explicarse fácilmente o que todo lo que sucede sea automáticamente algo que Dios aprobó, no me malentiendan. Pero sí podemos decir que Jesús no es un espectador más de la historia, sino que Él conoce, Él ve, Él sabe. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, más adelante, en Juan 6, Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y Juan agrega algo que es impresionante. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Qué nos está revelando Juan? Que Jesús ya sabía, en medio de la adversidad, Jesús ya sabía cómo iba a resolver el problema. Felipe estaba viendo una necesidad y Jesús ya estaba viendo lo que iba a hacer. Y ese es el Jesús que encontramos desde el principio. Después de encontrarlo, Jesús le dice una sola palabra, sígueme, a Felipe. Esto no es un largo discurso, esto no es una explicación de por qué lo debería de seguir, no es un contrato, no es una escuela bíblica de años, no le contestó todas sus respuestas, simplemente le dijo, sígueme. Y esto me hace pensar que Jesús no comienza invitando a Felipe a entenderlo todo, lo invita a caminar con él. Hay cosas acerca de Jesús que no puedes aprender solamente leyendo desde lejos. Hay cosas que se van a descubrir de cómo es Él caminando. Y Felipe todavía no sabía todo lo que iba a ver. No sabía que iba a haber milagros, no sabía que iba a ver a Jesús crucificado, no sabía de la resurrección, no sabía de Juan, no sabía nada de lo que venía para él. No sabía que un día le iba a preguntar, Señor, muéstranos al Padre. Felipe simplemente escuchó, sígueme. Y Felipe comenzó a caminar. Aquí podemos detenernos en algo que a veces podemos confundir, y es que Jesús tiene autoridad. Jesús conoce, Jesús llama. Pero el lenguaje que se ve en los evangelios sobre Jesús es que Él hace una invitación, sígueme. No dice te voy a obligar a seguirme, y esto aparece repetidamente en muchas palabras de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Y en Apocalipsis 3:20 podemos encontrar este versículo que dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
La imagen es hermosa, Jesús llamándonos, pero la puerta no es derribada, hay una invitación, hay una respuesta. Y esto nos ayuda a entender algo acerca de Dios. Y es que su conocimiento de nosotros no elimina nuestra respuesta. Jesús puede saber exactamente quién eres y aún así decirte, sígueme. Puede saber tus preguntas y aún así decir, ven. Puede conocer tus dudas y aún así invitarte a caminar con Él. Camina conmigo. Después de encontrarse con Jesús, Felipe encuentra a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Aquí algo que me resuena mucho es como un eco de que Jesús halló a Felipe y Felipe le dice, hemos hallado a aquel. O sea, Felipe acaba de ser encontrado por Jesús y ahora quiere que alguien más lo conozca. Y eso nos enseña algo acerca de lo que ocurre cuando realmente empezamos a conocer a Jesús. Y es que el encuentro con Jesús no termina y no es exclusivo solo para nosotros. No significa que inmediatamente ya conozcamos absolutamente todo. Felipe no tenía todas las respuestas, pero lo que sí tuvo Felipe es que había encontrado a alguien que valía la pena mostrarle a todos. Y Natanael tiene una objeción. Él le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe, en vez de discutir con él no intenta demostrar que tiene las respuestas correctas. Solo le dice, ven y ve. Y a mí me encanta porque Felipe parece entender algo que nosotros a veces podemos pasar desapercibido o incluso podemos olvidar. Y es que no siempre tenemos que convencer a alguien de quién es Jesús. A veces simplemente podemos decir, ven tú y conócelo, porque esa es la invitación. Nuestra fe no está construida solamente sobre buenos argumentos, está construida sobre una persona, Jesús. Y quizá esta sea una de las cosas más honestas que les podemos decir a las personas. No tengo respuestas para todo, pero sí sé a quién estoy siguiendo. Aquí quiero que dejemos a Felipe por un momento y volvamos a Jesús. Nuestro objetivo en esta temporada no es estudiar a los discípulos, es conocer a Jesús a través de los encuentros que tuvo con ellos como personas. Y si seguimos leyendo el Evangelio de Juan, descubrimos algo muy interesante, y es que Felipe va a seguir aprendiendo. Más adelante en Juan 6 todavía tiene muchas preguntas, y más adelante en Juan 12 Felipe aparece nuevamente. Y en Juan 14 encontramos una de las conversaciones más profundas. Y es que Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe probando a Jesús y Jesús le responde, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Y esto a mí me voló la cabeza, es impresionante porque Felipe había caminado con Jesús, había visto todo lo que él había hecho, ya había escuchado muchas de sus enseñanzas, incluso, o sea, estaba viviendo cerca de él y todavía estaba descubriendo quién era Jesús. Eso nos confronta a nosotros porque podemos estar cerca de las cosas de Dios, claro, pero todavía necesitar conocer profundamente a Jesús. Podemos saber versículos, canciones, podemos servir, podemos hablar de Él y aún así seguir diciendo, Jesús, quiero conocerte. Y muchas veces eso no es un fracaso, sino que eso es discipulado, seguir conociendo a Jesús. Y creo que no nos podemos ir a un extremo. Nunca nos va a alcanzar la vida para terminar de conocer a Jesús. Pero lo que estemos en esta vida, esforcémonos por conocerlo. Hay algo precioso en todo esto y es que Jesús no solamente dice, sígueme, después permite que Felipe lo conozca. Y Felipe va descubriendo quién es, cómo piensa, cómo ama, cómo responde, cómo mira, cómo enfrenta el dolor, cómo va enfrentando las oposiciones, cómo es que hace los milagros, cómo sirve, cómo entrega su vida. Y finalmente en Juan 14 Jesús le explica a Felipe algo muy hermoso. Y también si te pones a reflexionar es algo muy profundo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hoy quiero preguntarte, ¿tú has visto a Jesús? ¿Tú conoces a Jesús? Solo de esa manera puedes decir que has visto a Dios, que has visto al Padre. Entonces podemos mirar hacia atrás y entender que Felipe comenzó siguiendo a un hombre al que todavía no comprendía completamente, pero terminó descubriendo que estaba delante de la revelación del Padre. Ese es el Jesús que Juan quiere mostrarnos. Jesús halló a Felipe y quizá tú has pensado que tu historia con Dios comenzó cuando tú lo buscaste, pero la Biblia constantemente nos lleva más atrás. Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pablo dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y Jeremías en el Antiguo Testamento escucha de parte de Dios,
con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Incluso Oseas utilizó también esta frase, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y entonces, con todos estos versículos podemos entender que Dios no se acerca a nosotros desde la indiferencia, desde el enojo, desde, ay, sí, ya vente pues. No, Dios nos atrae desde el amor. Jesús encuentra, Jesús llama, Jesús invita y Jesús espera tu respuesta. Y creo que después de todo esto que hemos podido reflexionar y escuchar, podemos decir, Jesús es intencional, quiso ir a Galilea. Jesús busca, halló a Felipe y Jesús llama, sígueme. Jesús conoce, Él sabe quiénes somos antes de que nosotros entendamos quién es Él. Jesús invita, no fuerza una relación, no nos obliga. Dice, sígueme. Jesús se va revelando progresivamente. No le entrega a Felipe toda la explicación en un momento. Lo invita a caminar con él. Y Jesús es infinitamente más grande de lo que Felipe comprendía al principio o de lo que nosotros podemos comprender ahora viendo estas historias. Jesús solo le dijo, sígueme, pero es el mismo de quien Felipe terminará escuchando. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No sé si llevas años caminando con Jesús, no sé si apenas estás comenzando, no sé si tienes muchas preguntas, y yo me imagino que sí, pero hay algo que podemos aprender de Felipe. Y Felipe no necesitó entenderlo todo para decidir seguir a Jesús. Mientras caminaba, Felipe fue descubriendo quién era Jesús. Quizá nosotros queremos primero todas las respuestas y después comenzar a caminar, pero Jesús muchas veces hace lo contrario. Primero nos dice, ven, y mientras vamos, nos muestra. Mientras caminamos con Él, nos enseña. Mientras lo conocemos, nos revela quién es. Y hoy quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuánto sabes de Jesús? Sí, es importante saber de Jesús, pero creo que lo más importante es, ¿lo estás siguiendo o tienes una intención de conocer su persona? Felipe nos recuerda que conocer a Cristo no es solamente acumular información sobre Él, es caminar con Él. Y hay una última frase que quiero dejarte para reflexionar. Y es que Felipe no encontró primero a Jesús. Jesús encontró primero a Felipe. Y eso tal vez a ti te recuerde alguna parte en tu historia. Tal vez pensabas que tú estabas buscando a Dios y hoy puedes descubrir que Él ya te había visto, que Él ya te conocía, que Él ya sabía dónde encontrarte. Pero todavía hoy su invitación sigue siendo sencilla y abierta para todos nosotros. Sígueme. Y creo que esto profundamente conecta con Vuelvo a casa. Seguimos en esta búsqueda no simplemente de saber más acerca de Cristo, sino de conocerlo a Él, porque el anhelo de nuestro corazón es Cristo, quiero conocerte. Creo que no hay manera más humana posible en que podamos entender que lo único que nos va a hacer conocer a Jesús es realmente caminar con Él. He estado reflexionando mucho en este tema desde que comenzamos esta temporada y he de admitir que cada día a veces he batallado con recordar que Jesús está conmigo, que Dios está conmigo. Hay momentos en el día en el que tal vez te puedes olvidar de que Jesús está caminando contigo. Pero voy a leer Juan, la historia de el encuentro que tuvo Jesús con Felipe. Me detengo a pensar en cuántas veces yo he reconocido que Dios obra en mi vida por lo que veo que hizo, porque veo milagros o porque me favoreció en algo o porque veo señales. Pero aún así, cuando no están las señales y cuando no están los milagros y cuando estoy caminando en mi día a día, cuando estoy comiendo, cuando voy en el carro, cuando hago cualquier cosa en mi vida, Jesús sigue conmigo. Creo que lo que debo de cambiar es la intencionalidad de que Jesús está conmigo y poder decir que estoy con Jesús, que estoy caminando con Él, que estoy pidiéndole dirección a Él. Y así es cuando realmente empiezas a conocer partes de Él. Creo que para Dios no es imposible revelarse, incluso lo sigue haciendo de muchas otras maneras, de muchas maneras importantes que podemos ver, que podemos sentir, que incluso que a veces podemos escuchar. Creo que pensar en un Dios que ya tiene planeado nuestro encuentro, que ya tiene destinado el día en que nos vamos a acercar a Él,
Y aún así me lo imagino esperando ansioso por ese momento en el que volteemos a Él y en el que aceptemos su invitación. Y no es cualquier cosa. Ese encuentro con Jesús es el encuentro que va a cambiar nuestra vida. Incluso a veces me cuestiono, ¿estoy buscando el cambio en mi vida o estoy buscando el conocerlo a Él? Y con eso me quiero quedar, con que anhelo conocerlo a Él. A pesar de cualquier otra cosa que pueda pensar en mi mente, quiero que permanezca en el anhelo siempre de seguir conociéndolo a Él. Nos escuchamos en el próximo episodio de Vuelvo a casa. Y no te olvides de compartir este episodio con alguien que pienses que necesite escucharlo. Gracias por compartirlo. Hasta el siguiente episodio.